cielos eternos se sabrá, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá. El Señor con ustedes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta primera transmisión del año. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Has sido tan bueno. Eres fiel y verdadero. Eres el Rey de los santos. Ahora, Padre mío, vamos a ver tu palabra. Te rogamos por tu Espíritu Santo que nos guíe a toda la verdad. Señor, que des la sabiduría y que mis hermanitos que ya están de pie reciban tu palabra y los que luego la escucharán también sean muy edificados. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos y, Padre Santo, comenzamos este año con tu palabra, abriendo nuestro corazón, recibiendo tu instrucción. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 11, desde el verso 33 en adelante. El título de esta transmisión es Fuerzas de la debilidad. Dice así Hebreos 11, 33. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Hermanos amados, habla acerca de los personajes ya mencionados en la transmisión anterior, desde Abraham en adelante. Todos ellos, hermanitos, trascendieron, y podría decirlo de esta manera: estos personajes hicieron historia. Sus nombres están registrados aquí en la palabra de Dios. Y no solamente, hermanos amados, como datos históricos acerca de ellos, sino que en verdad, cuando ellos conocieron a Dios, Dios se manifestó a sus vidas, les hizo el llamado. Cuando ellos respondían, ameritaba, hermanitos, darlo todo, esforzarse. Y ahora, mis hermanitos, tenemos sus ejemplos aquí en la palabra de Dios. Aquí habla de las características, como ellos, hermanitos, tuvieron que vivir, tuvieron que sufrir. Y antes de continuar, hermanos amados, si alguno apenas empieza en el Evangelio, si algún oyente es un recién convertido, inicia la vida en Cristo, en la fe, en el Evangelio, en este camino de gracia, le tengo que anticipar que la vida en el Señor es de esfuerzo. Como todos sabemos, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes. Mis hermanitos amados, nosotros entendemos esto y por eso también hemos aceptado seguir a Cristo. Es, aparte de sacrificio, dolor, aflicción, de parte nuestra es la voluntad de esforzarnos. Dice aquí la palabra de Dios: todos ellos por fe. O sea, no veían nada, pero la palabra de Dios era la que avivaba sus corazones. Dice: todos ellos por fe conquistaron reinos. Sí, mis hermanitos, ellos vencían, se tomaban de las promesas de la palabra de Dios, le creían y vencieron, mis hermanos. Y dice: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
Esto hace ver, hermanitos, que a pesar de todo, ellos vencían, prevalecían. Así que nosotros, hermanitos, en medio de nuestra generación llena de tantas complicaciones y obstáculos, no tenemos lugar, hermanitos, para quejarnos o justificarnos del por qué no sobresalimos. No, mis hermanitos. Claro, si estuviéramos solos, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos trascender? Pero no estamos solos. Hay un Dios todopoderoso, el único. Fuera de Él no hay quien salve. Y mis hermanos amados, siendo Dios, y que para Él no hay nada imposible, y estando Él con nosotros, claro que podemos. Mis hermanitos amados, a lo largo de la vida que Dios nos dio, le puedo testificar que no fue fácil nada de lo que se ha logrado. Hermanitos, lo voy a decir con mucho amor para darle a usted lección, enseñanza. Yo recuerdo, mis hermanos, que a la par mía, de un lado, de otro, pues he caminado y conocido con personas que también fueron llamadas por Dios, hijitos de Dios, hijitas de Dios, a los cuales en su momento yo admiré y hasta quise ser como ellos o tener lo que ellos tenían. Y resulta, mis hermanitos, que tristemente en el trayecto, al paso de los años, muchos de esos compañeritos, hermanitos, hermanitas, ya no los veo, ya no están. Y claro, es comprensible de que les tocó sufrir también, pero también hubo en sus corazoncitos anhelo de servir a Dios, de proseguir, de sobresalir, pero algo pasaba en sus vidas y, hermanitos amados, ya no continuaban. ¿Por qué le digo esto? Porque podían notar, mis hermanitos, que algunos tenían como ciertas ventajas que uno diría, eso les va a facilitar servir a Dios o proseguir, porque ellos tienen este apoyo, esta fuerza, esta ayuda o este recurso, y uno no. Y, hermanitos amados, hemos salido adelante porque Dios nos ha llevado. Y les tocó sufrir a muchos de esos compañeros mencionados, compañeros de milicia. Pero resulta, hermanitos, que ya no los veo. Otros ya no son siervos, otros ni siquiera son cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Mis hermanitos, la diferencia no la hace que si usted tiene recursos, carisma, talentos, ayuda, apoyo. Usted podría tener todo el apoyo del mundo, pero si Dios no está con usted, de nada serviría. Usted podría contar con toda la ayuda y la buena intención de los que le rodean, con el apoyo moral y espiritual de los que oran por usted, pero va a requerir esto, esforzarse, hermanitos. Y lo hemos visto en la Escritura, que Pablo le dice a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Eso para los siervos de Dios. En general, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y efectivamente, hermanitos, hermanos amados, este templo se hizo por jovencitos, adolescentes, uno que otro hermano adulto que cuando tenía tiempo venía a ayudarnos. Se hizo sin más recursos, sin apoyo. Es un espacio rentado y el Señor proveía material. Y, hermanitos, los que conocen aquí saben que está hecho de madera. La mayoría, el 80% de este lugar es de madera. O sea,
Un servidor tenía todas las justificantes para decir, no se puede. Para decir, no hay apoyo, ni modo, no avanzamos. Incluso, hermanitos, en los casos extremos, hay gente que se queja diciendo, nadie me ayudó, ¿por qué no me ayudaron? No salí adelante porque nadie me ayudó. No, mis hermanitos, le puedo decir en el Señor, sí se puede. Pero tenemos que ser como estos personajes que están aquí mencionados. Sí lleva, hermanitos, lágrimas, claro que sí. Ruego, súplicas, oración, esfuerzo. Y, ¿por qué no decirlo? Porque si es bíblico, se paga un precio. Esto no es, hermanitos, para exaltar el esfuerzo del hombre o reconocer al hombre. No, mis hermanos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero esto le manifiesto, hermanitos, y quisiera que todos tuvieran oídos para oír. Cuando usted ya se enfrente a todo lo que conlleva este camino, no vaya a olvidarse que así es el Evangelio, que así es el camino, que es, hermanitos, de esfuerzo, pero sobre todo de amar a Dios, confiar en Él, tenerle fe. Porque, hermanitos, yo también he estado en esa condición y lo noto, gracias a Dios lo noto. Me doy cuenta, si llegara algún tipo de dolor, aflicción, sea del cuerpo, del alma o del espíritu, me refiero al espíritu nuestro humano, es, hermanitos, como si se nos cerrara el mundo, como si se nos bloqueara la vista, si se nos cubrieran los ojos. No hay mente para nada más, no hay corazón, no hay alma para nada más. Uno no está pensando en nada más, solamente en la aflicción del momento. Uno no piensa en vencer, en sobresalir, sino simplemente, hermanitos, sufre el dolor. Y claro, si no hay palabra de Dios en su mente, en su corazón, se va a turbar. Pero si tiene palabra de Dios, o si llega la palabra de Dios a su vida, entonces, hermanitos, esa palabra le va a dar luz, poder, vida, porque es palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdense, hermanitos, lo voy a decir en términos naturales. Nadie la tiene fácil, nadie. Así que, hermanitos, yo entiendo y hemos pasado mucho por eso. Hay ánimo, uno se levanta, el Señor lo aviva, se activa la fe, el amor, hay buena intención, hay determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Todo está listo para emprender la carrera. Solamente, hermanitos, que llegan esas cosas, impedimentos. Y ahora el buen ánimo y la determinación que había se apagan. Y la pregunta, ¿por qué cuando yo quiero hacer el bien no puedo o algo lo impide? Es porque estamos en una guerra. Pero está descrito en la palabra de Dios que esto así es. Ahora dice, verso 33, estamos en Hebreos 11:33. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y aquí dice, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es esto, mis hermanitos? Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo es que alguien pueda lograr sacar fuerzas cuando ya se acabaron? Hermanitos amados, en el mundo han producido hasta películas de todo tipo y varias de ellas en su narrativa
hay personajes, protagonistas, que pasan tantas cosas, por ejemplo, en temas de luchadores, en temas de deportes o de box o cosas así. Se ven los personajes que apenas si pueden y que a final de cuentas prevalecen y vencen, obtienen la victoria. El mundo lo ve de cierta manera, hermanitos. Ellos le llaman de varias maneras. Le llaman fuerza de voluntad, determinación, le llaman alma de acero. Pero estos personajes bíblicos no solamente se movieron así, humana o carnalmente, no. Ellos se basaron en Dios, confiaron en Dios. Hermanitos amados, el caso de Pedro, hermanitos, cuando dice la palabra cómo conoció al Señor Jesús. Imagínese usted, mis hermanitos amados, un hombre como Pedro, pescador. Cuando el Señor Jesús predicaba, la gente se le aventaba. Sobre él venían los que tenían plagas, querían tocarlo para quedar sanos. Entonces, hermanitos, el Señor Jesús vio necesario pedir prestada una barca, alejarse un poquito de la orilla de la arena, porque ahí estaba la multitud, y desde la barquita predicar. Y esa barca que pidió prestada en esa ocasión era de Pedro. Pedro, un hombre trabajador, un hombre de bien, un hombre luchador, pero pobre. Ese varón tenía cierta necesidad y carga. Es que, mis hermanitos, le voy a hablar de la naturaleza humana y también cómo estaba en Pedro haciendo, hermanitos, efecto. La necesidad de un hombre, varón. Lo voy a decir así porque Pedro era varón. Resulta, hermanitos amados, mis hermanitos varones, han de entender esto, más los casados, los padres de familia. El ir a trabajar, y son cosas naturales, ir a trabajar y volver no trayendo nada, es una carga, tristeza, frustración por el amor que se le tiene a la familia y a los hijitos. Hay gozo cuando uno trae pan a la casa. Y hermanitos, claro, en nuestra edad moderna y última, pues hay muchas maneras. Hay empleados que tienen un salario fijo, un horario fijo. Hay quienes dependen, por ejemplo, si son negociantes. Yo en mi niñez fui vendedor ambulante, hermanitos. Y los vendedores sabemos que si vendimos, bendito es Dios. Y si no, pues podríamos, hermanitos, llegar tristes. Esto le pasa a cualquiera. Pero en un hombre o mujercita, ya que hay mamás solteras, Dios las bendiga mucho, el no obtener y no llevar pan, qué triste es. Bueno, ¿dónde menciona que Pedro estaba así? Porque, hermanitos amados, el Señor Jesús, tan hermoso, fiel y verdadero, Él no era inconsciente, mis hermanos. El Espíritu del Señor estaba sobre Él. Y Él también sabía lo que había en los corazones sin necesidad de que alguien le explicara lo que hay en el hombre, porque Él mismo sabía lo que hay en el hombre. Dice en Juan. Entonces, hermanitos, cuando Él pidió la barca, no era hora de pesca. Ya habían pasado las horas de pesca. Pero Él, muy amoroso, poderoso, maravilloso, nuestro Señor Jesús, cuando terminó de predicar, dice la Escritura, que le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y Pedro fue cuando le respondió, Señor, hemos estado pescando toda la noche, y nada hemos pescado.
¿Qué les suenan esas palabras, hermanitos? Trabajo, esfuerzo, frustración. Lo natural se había llevado a cabo, pero en lo natural no hubo peces. Y hermanitos amados, pues no había para llevar comida a la casa. Pero el Señor Jesús le dijo, pues boga mar adentro, una sola vez. Él dijo, pero en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices. Hermanitos, quisiera que usted guarde esta palabra en su corazón y tómelo como ejemplo. Ya Pedro puso su parte, hizo lo que le correspondía en lo natural, se esforzó y claro, todo lo que conlleva que haga un pescador, si es pescar de noche, buscar y hermanitos, esforzarse, claro que sí. A esto voy. Estos hombres de fe, y como Pedro también, ellos llegaron a un límite donde ya no se podía. Y lo mismo, hermanitos, le puedo testificar. ¿Cómo opera esto? Yo también he llegado, como se dice, a mi límite. En esto ya no puedo. Hasta aquí llegué. Hasta aquí quedaron mis fuerzas y hice lo que sabía o lo que podía. Ya puse mi parte. Se puede decir, hice lo que me correspondía. Y no lo logré. No pude. Ahí llegó hasta ahí llegaron mis fuerzas. Pero aquí dice que sacaron fuerzas de debilidad. Ahora, ¿cómo se sacan fuerzas? ¿Cómo se saca ánimo para proseguir o repetir lo que uno había hecho? Muchos dicen que cambiará. ¿De qué vale un segundo intento si ya comprobé que en el primer intento no se pudo? ¿Por qué habría de volver a intentarlo? ¿Qué cambiará? Y hermanitos, todo cambia cuando interviene Dios. Ya, Pedro dijo, ya hice lo que me correspondía. O sea, esto, hermanitos, espiritualmente en su interior. Como diciendo, Señor, ya pescamos toda la noche, lo tratamos toda la noche. Ya hice lo que me correspondía. Pero en tu palabra, porque tú me lo pides, lo haré. Echaré la red. Imagínense, hermanitos, ya buscamos, ya hicimos nuestra parte y sufrimos y a veces hasta pensamos que hicimos todo lo que nos correspondía, todo lo que se debía de hacer y no se logró. Yo sé que es sentir frustración en el corazón, muchos lo sabemos, que no lo logramos, pero llega la palabra de Dios y dice, esfuérzate, hijo mío, esfuérzate, camina otro kilómetro, otro día, otra hora más. Mira, yo te lo digo, camina, anda, levántate, esfuérzate. Esa palabra de Dios es la que va a hacer que tengamos fuerzas. Saquemos fuerzas de debilidad. La debilidad ya llegó, ya nos cansamos, ya hicimos. Y a la verdad, sí nos esforzamos hasta el límite. Pero ahora, como si el Señor dijera, ya hiciste tu parte. Ahora te pido, haz esto, pero en mi palabra, en mi nombre. Hazlo. Boga mar adentro. Vuelve a buscar. Mucho carnal diría, ¿por qué? Si en esa zona casi no hay peces. A esta hora no salen todavía. Pero, hermanitos, ahí entra la fe y la obediencia. Sí, Señor. Porque tú lo dices, lo haré. Mi mente dice que no va a funcionar porque ya lo intenté. Es más, por ese lado ya busqué. Pero ahora que tú lo dices, lo haré. Eso es sacar fuerzas de la debilidad. Creerle a Dios.
obedecerle en la instrucción que está dando ahora. Boga mar adentro, vuélvelo a intentar. Y la mente va a chocar, va a decir, ya lo intenté, ¿por qué van a cambiar los resultados? El Señor dice, porque ahora yo estoy ordenándotelo, porque yo sé lo que te pido. Anda. Y hermanitos, la obediencia, la fe van de la mano y sacamos fuerzas de debilidad. Cuando ya, hermanitos, acabó todo. Y bueno, en mi caso, mis hermanitos, yo he tenido una expresión desde hace muchos años, una frase. Sabía esto, y sí, es algo muy fuerte. Haciendo la obra, predicando, construyendo, maniobrando, orando, sirviendo, todo lo espiritual y físico también, material. Hermanitos amados, cuando veía que ya llegaba al límite, siempre me decía en mi interior, va a llegar papá, va a llegar Dios, Dios va a intervenir. Ya hice lo natural y hasta aquí llegué. Oh, hermanito, si usted supiera todo lo que pasa antes de un culto, antes de una campaña, las lágrimas que uno derrama. Yo sé que muchos como congregantes, antes de llegar al culto a la casa de Dios, pasaron una guerra para llegar. Si no es en el camino, es en la casa. ¿Cuántos pleitos pasaron para que usted pudiera salir de su casa y llegar a la casa de Dios? Bueno, imagínese para el predicador, cuántas guerras espirituales, cuántas oponencias demoníacas, cuántas cosas. Y ya cuando va a ser el turno, hermanitos, uno dice, Señor, estoy en tus manos. Yo tengo que derramar lágrimas antes de una prédica, hermanitos. No hay predicación en la que no derrame lágrimas. Antes de llegar al púlpito, hubo de todo, toda la semana o pues las últimas horas, una batalla. Se ha tenido que predicar con el corazón destrozado y Dios lo sana durante la prédica. Con el cuerpo destrozado y Dios nos sana subiendo al púlpito. Y hermanitos amados, es cuando ya entra la gracia, el poder de Dios. Y he dicho, va a llegar papá. Ya puse lo mío, ya me enfrento, pero va a llegar papá. Y cuando Él ponga su mano, oh, todo va a mejorar. Todo se va a realizar, porque para Él no hay nada imposible. Hermanitos. Bueno, le comento cómo funciona y opera la gracia, porque es espiritual. He orado por enfermos cuando mi cuerpo está muriéndose. He aconsejado que se levanten y que crean en Dios cuando mi alma está deshecha. He predicado cuando mi espíritu está agobiado. Y hermanitos, no es hipocresía, no es falsedad de ninguna manera. Simplemente, dijo el Señor, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Y sí, mis hermanitos, si yo estuviera fuerte, mi carnalidad estorbaría a Dios. Si yo estuviera fuerte, con recursos, con carisma propia, sería un arrogante. No le daría lugar a Dios. Dios no se manifestaría porque yo estuviera estorbándole con mi humanidad. Pero ya que estoy, hermanitos, de rodillas, postrado, quebrado, quebrantado, pues el Señor lo único que quiere es mi corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Ya no le estorbo a Dios, porque yo estoy quebrantado, quebrado. Si estuviera a plenitud, habría pensamientos propios, argumentos propios, criterio propio, forma de ver las cosas propia. ¿Qué lugar le daría a Dios? Y sería un fracaso. Pero por la debilidad, desventajas, desvirtudes, hermanitos, es como Dios se exalta. Así que así se manifiesta Dios, mis hermanitos, cuando ya llegamos a la debilidad.
pero se sacan fuerzas de la debilidad. Ahora dice, se hicieron fieles, fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y hermanitos, el vivo ejemplo lo tenemos con David. David es un ejemplo, hermanitos, grábeselo en su corazoncito, de cómo sí se puede vencer. Niño, nunca había guerreado, pero sí se había enfrentado al oso y el león para defender a sus ovejitas, pastor de ovejas, literalmente. Pobre, el menor, sin recursos, sin armadura, porque le pusieron la armadura de Saúl, pero no le quedó, no se sentía bien, no estaba cómodo, y solamente con una honda y piedra, con eso venció a un gigante. ¿Qué se necesita para vencer a gigantes? A Dios. Una sola piedra y lo que uno ya sabe hacer, pero con Dios, con el Espíritu del Señor. No es con espada, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Eso es, hermanitos, cómo se vence, así se vence. Si usted dice, no, yo necesito estar igual de grande que mi oponente, no, eso no es regla. Es más, así Dios nos exalta. ¿Se acuerda de la guerra de Gedeón? Gedeón, hermanitos, llegó a tener 20,000 soldados. Dios le dijo, no, son muchos. Y de una u otra manera se iba deshaciendo de más y más soldados hasta que quedó con 300. Y el Señor decía, si son muchos, ustedes van a decir que ustedes ganaron. No, tienen que ser pocos para que vean que yo intervine. Y con 300 soldados hicieron huir a miles. ¿Se acuerda de eso? Dios no quiere cosas grandes para exaltarse. Se manifiesta en lo pequeño y como se ha visto en Corintios, Primera de Corintios, en lo débil, vil, necio y menospreciado del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y de lo que no es, deshacer lo que es. Así que mis hermanitos, saque fuerzas de debilidad. Y dice, mis hermanitos, verso 35, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Habla de mujercitas que lucharon. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Profetas, apóstoles, hermanitos, encarcelados. Pablo, Juan el Bautista, también Juan, cuando Johanan el Amado escribió Apocalipsis, estaba desterrado en una isla, tipo preso, hermanitos, algo así como las Islas Marías de antes, hermanitos, donde iban los presos. En la isla de Patmos, ahí recibió el Apocalipsis Johanan el Amado, Juan. Y dice aquí, hermanos amados, versículo 37, fueron apedreados, aserrados. Mis hermanitos, aserrado. ¿Sabe usted qué quiere decir aserrados? Cortados a la mitad. Sí, con esos instrumentos, hoy le conocemos como serruchos. En otras partes les dicen serrotes o serrucho. Manual. Hay sierras eléctricas ahora, pero en aquel entonces, con esos instrumentos, cortar así a alguien. Se dice, hermanitos, en la tradición judía, que el profeta Isaías, profeta mayor, fue aserrado, cortado a la mitad. Y dice aquí de esta manera, hermanitos amados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Juan el Bautista le cortaron la cabeza con una espada. Anduvieron de acá para allá, o sea, no errantes sin rumbo, sino sin casa. Dice, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Pobres, sí, literal. No, hermanitos, de, oh, pobres hombres, no, sino que eran pobres, humildes financieramente. Pobres, angustiados, maltratados. Así eran, hermanitos, los siervos de Dios.
Así es el camino. Yo estoy dispuesto. Y hermanitos amados, ya nada me angustia de qué voy a sufrir. No, me preocupan los demás. Claro, sí, oro por los demás, pero mi vida está en las manos de Dios. Y como Dios quiera glorificarse, amén. Me refiero a la muerte que Dios disponga. Si nos tocara, si no nos tocara ir en el arrebatamiento, hablo de mi caso, en la muerte que Dios quiera en mi vida, o sea, como la quiera llevar a cabo, amén, como Él se quiera glorificar. Estamos dispuestos, porque así es el camino de Dios. Dice, hermanos amados, versículo 38, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Por qué? 40. Porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, los actuales, la iglesia. O sea, ellos en verdad todavía no recibían, hermanitos, lo prometido, hasta ahora que también recibiremos nosotros. Dice, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados antes o aparte de nosotros. O sea, hermanitos, aunque Israel y los siervos de Dios antiguos fueron primero que nosotros, pero Dios no los quería perfeccionar aparte de nosotros, sino juntos. Así que, mis hermanitos, determínese. En el mundo le dicen de otra manera, le dicen que hay que mentalizarse. No, hermanitos, esto no es cuestión de alguna mente, esto no es carnal. Solamente diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermanos amados, sosténgase como veíamos ayer en el verso 27, sosteniéndose como viendo al invisible. Así que, hermanitos, luche, esfuércese, no se enoje, no se frustre, no se aire de que no lo logró o que la gente, hermanitos, no responde. Hermanitos amados, ahora la palabra de Dios se ha dado con poder, con claridad, con verdad. Pero a final de cuentas, solo el que tiene oídos para oír va a escuchar. Y en ese caerá la semilla en buena tierra y dará fruto. 1 de cada 4, ¿se acuerda? Mateo 13, parábola del sembrador. Uno cayó junto al camino, la semilla, otro en pedregales, otro entre espinos y otro en buena tierra. Y hermanitos, las cosas se han complicado. Estamos conscientes. Usted, predicador, predicadora, yo sé que usted se esfuerza primeramente por los suyos. Sin embargo, está escrito que no hay profeta en su propia tierra. Los suyos es muy posible que no lo escuchen. Tal vez asienten en algunas cosas o están de acuerdo en otras. Gracias a Dios hay familias hermosas unidas que atienden a la palabra de Dios y a quien los jala para buscar y servir a Dios. Hay familias así. Pero también hay familias, aunque son cristianas, en la mayoría de sus integrantes, pero no oyen a uno, oyen a otros, pero a uno no, porque uno no es profeta en su propia tierra. Tiene que llegar otro, o alguien más lo va a cosechar, porque uno no es profeta ni en su tierra, ni entre los de su casa, su familia. Entonces, ¿qué va a pasar? No se frustre. No diga, mi familia no me escucha, no me atienden a mí. Usted prosiga. Deje la semilla sembrada, siga su camino. Inste a tiempo y fuera de tiempo. Predique, enseñe, reprenda, redarguya con toda autoridad y amor. Eso está escrito. Y no se preocupen. Usted y yo solamente somos los mensajeros, los sembradores. Haga la obra de Dios.
Haga obra de evangelista como se le dijo a Timoteo. Y hermanitos, la semilla queda. No nos toca a nosotros cosechar, pero sí sembrar. Uno siembra y otro es el que cosecha, dice la Escritura. Adelante, hermanos amados. Saque fuerzas de la debilidad. Amén. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos. Señor, también ellos saquen fuerzas de la debilidad. Señor, en tu palabra, con tu Espíritu Santo, y se venzan a los Goliaths, a los gigantes, con lo poco que tenemos, Señor. Pero tú estás con nosotros, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Mis hermanitos están hoy en tus manos. Gracias, Padre eterno, fortalécelos. Amén, Señor, amén. En ese nombre que es sobre todo nombre, gracias, Señor. Amén. Hermanos amados, hoy es el primer culto aquí en Filadelfia, tanto en la mañana 8:30 y en la noche 20 para las 7. Son bienvenidos. Vengan a oír la palabra de Dios, hermanitos. Somos del reino de Dios. Ya nuestra vida no está aquí, aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Le esperamos, hermanos amados. Amén.